Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gusto es poder reunirnos para el estudio de la palabra de Dios. Estamos en este momento escudriñando Números 20, que es ese tiempo especial en que han terminado los 40 años de vagar por el desierto, de peregrinar por el desierto sin un lugar de llegada. Recordemos que el pueblo de Israel 38 años antes habían llegado a Cades Barnea, el mismo sitio desde donde en Números 20 se nos está relatando este pasaje. Números 13 nos había explicado que desde Cades Barnea salió una expedición para explorar la tierra de Canaán. Esta expedición constaba de 12 espías, de los cuales 10 trajeron un reporte totalmente negativo que influenció a todo el pueblo de Israel, y ellos mismos dijeron que no iban a entrar en esa tierra, pues estaban dudando de la palabra de Dios, de la promesa que Dios les había dado, que ellos iban a tomar posesión de esta tierra. Así que por su incredulidad les habló en Números 13:22 que al ellos haber visto su gloria y sus señales que había hecho en Egipto y en el desierto, y al haberlo tentado ya 10 veces y no haber oído su voz, ellos no verían la tierra de la cual habían jurado a sus padres. Ninguno de los que le había irritado la verá. Recordemos que en el libro de Números comienza con un censo, y este censo involucraba a personas de 20 años en adelante, así que ninguno de los que en esa generación fueron incluidos en ese censo iban a entrar en esta tierra prometida. Ninguno de los de 20 años en adelante, aquellos que tenían suficiente edad y conciencia para haber creído, así como lo hicieron Josué y Caleb, ellos sí iban a entrar en esta tierra prometida, por lo que en Números 20 ya la mayoría de aquella generación había muerto. Sin embargo, tenemos que están vivos Moisés, Aarón, Josué y Caleb, que pertenecían a aquella primera generación, y ahora había una nueva generación que estaba siendo capacitada y entrenada para entrar en la tierra prometida. Es muy triste pensar que tuvieron que vagar por 48 años en un desierto sin llegar a ningún lado, y tenemos que analizar y meditar en nuestro caminar. ¿Cuánto tiempo hemos estado nosotros girando, dando vueltas en un mismo lugar? Quizás hemos seguido un mismo patrón de vida que no nos ha permitido salir del mismo círculo, llegando a obtener siempre los mismos resultados. Debemos saber que tenemos un lugar de destino. El Señor no nos ha sacado de un reino de tinieblas para que permanezcamos eternamente vagando en el desierto. No hay un lugar de destino, y ese lugar de destino es Cristo mismo. Es cumplir con el propósito y el plan que tenemos en Él. Por tanto, debemos seguir adelante, siendo guiados por el Espíritu Santo. Este pueblo tenía la guianza de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Nosotros no ocupamos de una columna de nube ni una columna de fuego. Tenemos al Espíritu Santo, que es fuego, que está dentro de nosotros y que debe guiarnos y que nos habla a través de la palabra. Hebreos 3, del 7 al 19, nos describe cómo fue este vagar por el desierto. Nos dice Hebreos 3:8: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. A esto se refiere ese día en que ellos mismos, por su incredulidad, se negaron la entrada a esa tierra prometida.
Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estos versículos son una advertencia en contra de la incredulidad, que no nos pase como al pueblo de Israel. Evaluemos nuestro caminar. ¿Ha sido el mismo? ¿Estamos llegando a algún lugar? ¿Estamos avanzando? ¿O estamos quizás estancados? Y si es así, sepamos que el Espíritu Santo no nos quiere estancados, no nos quiere ir de retroceso, sino que vayamos hacia ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y hoy es el día que podemos emprender ese viaje de fe hacia esa tierra prometida. En este caminar no estamos solos. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Números 20 comienza relatándonos que María, quien era la hermana de Moisés, aquella niña que de pequeña había sido una niña astuta, que al poner a Moisés sobre esa cesta en las aguas del río Nilo, cuando fue encontrado por la hija del faraón, esta niña estuvo diligentemente allí para decirle a la hija del faraón, conozco a alguien que pueda amamantar a tu hijo. Y ese alguien era su propia madre. Así que María había sido esta niña una pieza fundamental en el crecimiento y en la preservación de la vida de Moisés. Al crecer y salir de Egipto, esta niña convertida ya en una mujer en Éxodo 15, entona junto a Moisés un cántico hermoso de agradecimiento que enaltece a Dios. Una manera extraordinaria en que expresó adoración y agradecimiento al Señor. Luego María en Números 12, junto a Aarón, critican a Moisés por la esposa que él había tomado, aquella mujer cusita. Sin embargo, debemos pensar que habían otros motivos de trasfondo, como lo son la envidia, los celos, que muchas veces se hacen presentes en nuestras vidas, entorpeciendo el propósito y el plan de Dios. María recibió un severo castigo de parte del Señor. Ella fue contagiada de lepra en ese momento y tuvo que estar fuera del campamento 7 días. Luego el mismo Moisés, su hermano, intercedió por ella y ella pudo continuar en medio del pueblo. Ahora, María ha llegado al final de sus días y muere aquí, es sepultada. No se hace ninguna otra mención acerca de ella. Seguidamente se nos relata nuevamente el pueblo de Israel rebelándose en contra de Moisés y Aarón, una vez más por las mismas causas que se han revelado en otras veces, porque no tienen agua y tienen sed. Qué triste es ver que después de estos 38 años más que han estado vagando por el desierto, continúan con una misma actitud. Esa actitud de queja, esa actitud de incomodidad, de inconformidad, de no tener agradecimiento, no les permitieron crecer. Murmuran una vez más contra Moisés y Aarón, y Moisés y Aarón se posan delante del tabernáculo de reunión, buscando a Dios ante esta rebelión de un pueblo numeroso. Y Dios se hace presente sobre ellos y le da una instrucción. La misericordia de Dios nuevamente se muestra al estar dispuesto a satisfacer esta necesidad de sed. Y es que Dios es la única fuente de agua que puede venir a satisfacer toda sed que nosotros tenemos, toda necesidad. En Él es donde vamos a encontrar plenitud de gozo
en todo otro lugar solo vamos a encontrar decepción, engaño, inconformidad y va a resultar en quejas y murmuraciones. Moisés y Aarón hicieron bien en abocarse a Dios. Él era el único que podía proveer una solución ante esta situación que se había levantado. Dios da una instrucción precisa y les dice: toma la vara. A Moisés le dijo: y reúne a la congregación. Tú y Aarón, tu hermano, habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Habían instrucciones claras dadas de parte de Dios a Moisés y a Aarón. Sin embargo, Moisés obedeció a medias esta instrucción, y todos sabemos que obedecer a medias es desobedecer realmente. Moisés reunió a la congregación delante de la peña y dijo estas palabras: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Este acto fue un acto de desobediencia y de rebeldía ante Dios, por 2 razones. Una, él se atribuyó el hecho de provocar la salida de agua de esta peña, pues dijo claramente: nosotros hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y 2, golpeó la roca 2 veces y no le habló a la roca como era la instrucción del Señor. Ciertamente salió agua de la roca. Dios en su misericordia les proveyó de las necesidades al pueblo, pero estando a la vista del pueblo, la actitud de Moisés deshonró a Dios. Y nosotros verdaderamente podemos entender qué sucedió con Moisés. Él ya estaba cansado de este pueblo. Moisés, muchas veces hemos visto, estaba desanimado porque el pueblo arremetía en contra de él. Él tenía las mejores intenciones, hacía las cosas lo mejor que podía, era obediente al Señor siempre. No ha habido hombre más manso sobre la tierra como Moisés, lo expresa el mismo Señor, pero en este momento debió estar realmente contrariado, ya que habían pasado muchos años vagando en el desierto, estaban a punto de entrar, y ve la misma reacción del pueblo. Así que dejó que actitudes humanas se manifestasen, como ser la ira, el impulso, y al considerar que Moisés era el líder y era el modelo de la nación entera, y que sobre sus hombros recaía una gran responsabilidad, el Señor nos muestra que iba a haber una consecuencia por este hecho. Y la consecuencia fue que él y su hermano Aarón no entrarían en la tierra que les había dado. Eso lo vemos en Números 20:12. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. A esto se le conoce como las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Podría parecernos un castigo muy severo. Sin embargo, para nosotros este es un claro ejemplo de la necesidad de obedecer a Dios en todo. No conformarnos con obedecer a medias. Esta roca no debía ser golpeada, pues esta roca representaba a Cristo Jesús. Y ya esta roca, en otra oportunidad que el pueblo se había rebelado, que habían murmurado contra Moisés, el Señor les había dado a Moisés la indicación que golpeara la roca una vez. Esto sucedió al inicio
de su caminar por el desierto y lo encontramos en Éxodo 17. Allí sí, la instrucción era que golpeara la roca, que golpeara la peña y que saliera de ella agua. En Primera de Corintios 10 se nos explica este pasaje claramente y se nos explica que la peña o la roca simboliza a Cristo. Es por ello que ellos no debían golpear la roca. Cristo sufrió una sola vez, murió una tan sola vez. Y nosotros no debemos golpearle, sino solo hablarle, acercarnos a Él confiadamente y poder hablar a Él. Él no necesita ser sacrificado una vez más. Un solo sacrificio bastó para el perdón de los pecados. Leemos en Primera de Corintios 10 que nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es maravilloso todo el simbolismo con el que el Señor nos habla a través de su palabra. Es maravilloso cómo cada pasaje, cada libro, cada capítulo, cada versículo está entretejido en la Biblia y nos señala a Cristo. La roca es Cristo. Podemos encontrar a Jesús en cada capítulo de la Biblia y por ello saber que Él es el Verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Por tanto, queremos conocer a Jesús, no solo oír de Jesús, leamos la palabra, leámosla y no seamos oidores olvidadizos, seamos hacedores de la palabra. En esta manera iremos conformándonos a esa imagen, a la imagen de Cristo. Y la única manera de poder tener esa imagen de Cristo clara dentro de nosotros es a través de su palabra y la guianza del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo para ser transformados de gloria en gloria de acuerdo a esa imagen. Números 20 también nos narra que para proseguir en ese camino debían pasar por Edom. Los edomitas eran hermanos de los israelitas, eran los descendientes de Esaú. Y recordemos que los israelitas son los descendientes de Jacob. Así que por ello pidieron poder pasar por sus tierras, ya que era un camino más directo hacia su destino. Sin embargo, los edomitas no se lo permitieron y tuvieron que bordear estas tierras, haciendo el camino más tortuoso y difícil. Números 20 termina con la muerte de Aarón, el hermano de Moisés, quien había sido la persona que Dios designó para poder hablar al pueblo. Recordemos en un inicio cuando Dios hizo el llamado a Moisés, la excusa que Moisés puso a Dios era que él no podía hablar bien. Y la respuesta de Dios fue: no te preocupes, te voy a poner a tu hermano para que sea él quien hable al pueblo. Yo te hablaré a ti y tú le comunicarás a Aarón para que él hable al pueblo. Caminaron de la mano por toda esta travesía a través del desierto y llegó el momento en que Dios lo llamó a su presencia. Y Dios dio instrucciones precisas que su investidura debía ser colocada sobre su hijo Eleazar, el que iba a tomar este lugar. Eleazar fue un magnífico suplente de su padre Aarón. Él estaba bien entrenado para tomar el liderazgo. Había aprendido a tener temor de Dios, ya que él había visto cuando sus dos hermanos habían sido consumidos, pues habían ofrecido un fuego extraño a Dios. Así que Eleazar no solo tuvo las indicaciones de lo que debía hacer, tuvo modelos humanos, tuvo el modelo de su padre y también pudo aprender de las experiencias de los demás.
Subieron a un monte, al monte de Hor, a la vista de toda la congregación. Allí arriba Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las puso a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Toda la congregación, al ver que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. Aarón no iba a entrar a la tierra prometida. Tampoco entró su hermana María. Qué capítulo tan interesante, Números 20, y nos da tanta enseñanza acerca de nuestra conducta. Nos muestra cómo hay muchas acciones y actitudes que demuestran la necedad de nuestro corazón. El estar continuamente quejándonos, el desobedecer a Dios, el olvidar los milagros, las señales, el cuidado que Dios ha tenido con nosotros, nos llevarán a un lugar de muerte, nos llevará a estar estancados, nos evitará conquistar la tierra prometida. Dejémonos moldear por la palabra. Tenemos que traer a flote, a la superficie, aquellas raíces de amargura que puedan estar en nuestro corazón. Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Cuidemos de dejar anidar raíces de amargura que nos puedan prevenir de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo más preciado que podemos nosotros tener, y no debe haber nada que pueda estorbar el mover de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amo mucho.